Muy buenas tardes, buenas tardes. Y pues bueno, vamos a dar inicio. Muchas gracias por su asistencia. Tenemos aquí en la parte de atrás lo que es cafecito, tenemos agua, galletitas, pues si gustan también. Servirse con confianza. Bienvenidas una vez más a estos cafés comunitarios, con la intención justamente de que los estudiantes, ¿no?, los vecinos, miembros de la comunidad de aquí de Villa Panamericana, pues si tienen algún tema importante, algo que quieran comunicar, un cuento, una poesía, por ejemplo, o por ejemplo el día de hoy tenemos y estamos muy contentos de que el profesor Rafael López Jiménez esté con nosotros. Es miembro de la comunidad Villa Panamericana y también de Pilares. Aquí es perteneciente, lo puedo presumir así, casi, ¿no? Que es compañero de los talleres de computación, viene a las clases de computación conmigo y pues le hice la invitación y pues accedió, y por eso le estoy muy, muy agradecido. El día de hoy tenemos lo que es este libro. Tenemos ahí una charla pendiente con el profe Rafael con otro libro que se llama Nahuales. El día que teníamos aquí este conversatorio de libro, nos agarró un diluvio y pues bueno, ahí tuvimos algunos temas técnicos, ¿no? Pero así sucede en ocasiones, ¿no? El día de hoy nos va a platicar un poquito de este libro, parte biográfica, se llama Desaparición Forzada, una refrescada de memoria hacia movimiento estudiantil de 1968, ¿no? Para iniciar me gustaría hacer una lectura muy breve de lo que es la primera página o plantilla de su libro. Yo desde que la leí me enganchó, porque hablan en ocasiones de cosas que son muy duras, ¿no? O que se ven, por ejemplo, en el cine, pero ya en la práctica y en la cotidianidad sucede eso y suceden cosas mucho más fuertes, ¿no? Entonces voy a iniciar primero una pequeña sección de su libro para dar introducción y homenaje a nuestro estimado compañero y amigo Villa Panamericana. 10 de la mañana. Entre amenazas, repetidas ofensas verbales y un empujón innecesario, yo había entrado a un baño ubicado a corta distancia de mi celda. Me ordenaron desvestirme totalmente y sin zapatos, precisaron. Mientras lo hacían, el policía chofer mojaba una jerga que exprimió y volvió a mojar bajo la llave abierta de un lavabo. Aquello parecía una ceremonia por la lentitud y las miradas acuosas hacia la regadera. Después la dobló en dos y la colocó extendida junto a la pared, cubierta con mosaicos de color azul. Cerró la llave del agua, me vendaron los ojos y me ordenaron pararme sobre el trapo mojado. Yo temblaba de frío. Ellos dijeron que dé miedo. Había que atender la instrucción expresa de guardar la posición de Cristo. Los pies juntos de talón a dedo, la espalda contra la pared, los brazos abiertos en cruz y abiertas las manos pisando un trapo mojado. La venda me impedía ver si cumplía la orden recibida. Oía un sonido igual al que una rasuradora eléctrica cuando la encendía. Recibí la primera descarga en la punta del chile. No te muevas, hijo de la chingada, pinche cobarde, rugió una voz. Pronto se deleitaron viéndome reparar con los toques en el ombligo y en las tetillas. Pasaron por el estómago, los costados, los codos, los dedos de las manos y pies, los muslos, las rodillas, el cuello, talones, hombros, volviendo con frecuencia a los genitales. Lo que quedaba de mí se aterró cuando me ordenaron abrir la boca y sacar la lengua. No sé si cada pregunta o cada palabra necesitaba una descarga eléctrica. No te muevas, hijo de la chingada.
Y bueno, esta es una primera cuartilla del libro Desaparición Forzada, una refrescada de memoria de mi maestro Rafael López Jiménez, que lo tenemos el día de hoy, para el cual le pido por favor a los que estamos aquí un fuerte aplauso. Buenas tardes. El tema que quiero que comentemos es sobre el 68. Así se conoce ya en todos lados. Durante muchos años así le hemos llamado. Y se trata del año 1968. Lo distintivo de ese año fue el movimiento estudiantil. El movimiento estudiantil empezó por un pleito entre estudiantes de una preparatoria particular que se llama Isaac Ochoperena, cerca de la Ciudadela, con estudiantes politécnicos de una escuela vocacional que está allí en la Ciudadela. Los de la Ochoperena le faltaban el respeto a unas muchachas y los politécnicos se alebrestaban. Bien, pero ese encuentro fue perseguido por los policías. Golpearon a quien encontraron, se metieron a la escuela, a los salones de clases, golpearon a estudiantes, maestros, a todos los que estaban ahí. Eso fue el día 23 de septiembre. El 26 de septiembre estaba programada una marcha a la cual concurrieron dos organizaciones estudiantiles, una federación de estudiantes politécnicos y otra que era una federación de estudiantes de diversas escuelas, era la Federación de Estudiantes Democráticos. Ellos participaron en la marcha, coincidieron en el hemiciclo a Juárez, pero allí ya los estaba esperando la policía y arremetieron contra todos. Era el 26 de septiembre, aniversario de la Revolución Cubana. En la Escuela Superior de Economía estábamos celebrando ese aniversario con un festival en el auditorio. Allí estábamos cuando empezaron a llegar muchachos golpeados, entre ellos unos de nuestra escuela, muy conocidos. Uno con un brazo sostenido en cada castillo y ronco, muy angustiado, sin pedir permiso se subió al foro. El festival se detuvo y empezó a informar de lo que habían padecido. En el auditorio no había una respuesta de aceptación total, pero uno de los artistas que ya habían cantado ahí, pintor Mario Orozco Rivera, salió con su guitarra y dio orden al auditorio y se encauzó la actividad que a partir de entonces ya se estaba centrando en torno a los compañeros golpeados que iban aumentando el número.
Entonces, pues los ánimos se caldearon, llegaban más jóvenes de otras escuelas, algunos golpeados y otros que no alcanzaron golpes, pero que habían participado en la marcha. Se enardeció la gente y de pronto alguien dijo: vamos a constituir aquí una asamblea permanente. Todos votamos en favor de la asamblea permanente. Ya estábamos muy irritados por todos los discursos que se habían pronunciado. Se propuso la creación de un comité de lucha. Fue el primero que surgió en ese año y que sustituyó a los que eran en aquel entonces representantes, que eran las mesas directivas de los estudiantes. Y de inmediato se planteó un pliego petitorio de 5 puntos. Y ese fue el pliego que se manejó durante toda la movilización de ese año. Fue el 23 de septiembre. Los puntos eran muy sencillos. Deslinde de responsabilidades para los jefes policíacos responsables de la represión, libertad a los presos políticos, indemnización para los deudos de algunos muchachos que quedaron heridos, derogación de 2 artículos del Código Penal, uno era el 145 y otro el 145 bis. Y a partir de ahí se declaró una huelga permanente. Pues al otro día, en diferentes escuelas de donde procedían varios de los muchachos que estuvieron con nosotros en el auditorio, ya se hablaba de ese pliego petitorio, ya se hablaba de asambleas permanentes y empezó a cundir la propuesta de declarar huelga permanente. Fue increíble la respuesta en el Politécnico, en la UNAM, incluso en universidades privadas. Cundió la inconformidad de los jóvenes. Y la expresión de los jóvenes pues, era básicamente defender el pliego petitorio y mantener la huelga, movilizándonos. Subíamos a los camiones a informar, hacíamos mítines, le llamábamos mítines relámpagos, en los mercados, en las calles, algunas terminales, camioneras. Y esa era la expresión. Cundió el descontento y se fueron incorporando algunos sectores de la población que le dieron cuerpo a nuestras movilizaciones. Y luego sucedió algo que todavía se ve en estos tiempos, que de repente aparecían jóvenes que rompían cristales,
manchaban paredes, asaltaban establecimientos y a mí me llamó la atención todo eso porque de los testimonios que se intercambiaban en las asambleas, en todos nuestros encuentros, había uno que decía que a unos muchachos los macanearon granaderos, así se llamaba el cuerpo de policía en aquel tiempo, y pues protestaron: oigan, ¿por qué nos hacen eso? Nosotros somos de los mismos. Bueno, el propio gobierno de la ciudad infiltraba jóvenes violentos, o jóvenes que participaban desvirtuando las movilizaciones. Últimamente hemos visto que hay jóvenes que se dedican a eso. Bueno, como eso, hubo muchos más testimonios de las provocaciones armadas. Dos compañeros de la Escuela Superior de Economía y uno de la ESIM, al paso del tiempo, me comentaron que a ellos les ofrecieron armas y dinero inicialmente para desprestigiar a los dirigentes de los movimientos, de los comités de lucha. Y daban nombres. Esos tres mencionaron al coronel Díaz Escobar, después fue agregado militar en una república centroamericana y fue un distinguido antimovimiento. Entonces, lo que era la movilización estudiantil fue distorsionada por actitudes de ese tipo. Nosotros seguíamos con nuestro pliego petitorio, pero ya lo que estaba sucediendo en torno al movimiento nos había rebasado. Sucedió que de repente empezaron a permearse acontecimientos que a mí en lo particular me llamaban la atención, y esto está consignado en el libro. El 15 de agosto de 1968, en una comunidad que se llama Canoa, del estado de Puebla, un cura de apellido Mesa convocó a la población, llamándola con las campanas, como ellos lo hacen, y la convocatoria era, pues, expulsar a los comunistas que estaban invadiendo la iglesia. Ni estaban en la iglesia, porque ya andaban en el pueblo y eran unos excursionistas universitarios. Bueno, allí mataron 4 y creo que 2 quedaron maltrechos. En aquel tiempo era normal, era común, que en muchas casas viera uno pegotes que decían: cristianismo sí, comunismo no. Otro decía: este hogar es cristiano, comunismo no. Yo me acuerdo, un año antes, a mí me tocó que estábamos jugando fútbol en una explanada
que está allá en la esquina de Alhóndiga y Corregidora. Pues pasó la policía, agarraron a uno de los muchachos. Este muchacho traía el balón, se lo llevaron por todo el balón y nosotros nos fuimos atrás de la camioneta. Iban ellos a la calle de, creo que en Zazaga o San Pablo, donde estaba una delegación. El tránsito estaba lento, así que nos fuimos atrás de la camioneta. Y de repente se paró un policía ya de edad avanzada. Dice, bueno, ¿y ustedes tales por cuáles? ¿Qué es lo que quieren? ¿También quieren que se los lleve la chingada? ¿Son comunistas o qué? En otra ocasión, en una peluquería, a un peluquero avanzado, le pedí un periódico para leer mientras esperaba. Dice, mira, no me ha llegado el periódico, pero ahí está ese periódico comunista. Si quieres ver, era la revista Siempre, que no tenía nada de comunista. Esto, para mí, no es algo aislado. ¿Por qué? Porque llegamos al 2 de octubre y todavía muchos no se explicaban por qué tanta hazaña, por qué tal represión. El gobierno tenía la presión de la proximidad de los Juegos Olímpicos, que se celebraría 10 días después. Sin embargo, bueno, la hazaña fue terrible. Los estudiantes teníamos programado una marcha que saldría de Tlatelolco. Estábamos en la plaza de las Tres Culturas, que había en Tlatelolco, hacia el casco de Santo Tomás. Pero, llegada la hora, los oradores que iban a decir sus arengas nos informaron que el ejército se había apostado por toda la avenida Alto Tlatelolco y que esa se llama ahora la Avenida Guzmán, y que por tal motivo se había decidido suspender la marcha y se haría solo un mitin ahí en la plaza. Nos acomodamos para el mitin y de repente empezaron los balazos. Toda la información que ha circulado después de esa fecha ha aclarado algunas dudas. Casualmente, el primer herido en esa tarde fue el general José Hernández Toledo. Este era un general que ya se había vuelto famoso porque él ya había dirigido operativos adentro de algunas universidades, ya había invadido universidades, la Universidad de Sonora, la Universidad de Tabasco y otra que no me acuerdo ahorita. También él dirigió la invasión a las instalaciones del casco de Santo Tomás, de la Prepa 1, donde para abrirla usaron una bazooka, y después en el casco de Santo Tomás, en el Politécnico y en la ciudad universitaria cuando la tomaron el 18 de septiembre. Ese era Hernández Toledo.
Pues a él le dieron un balazo, la descripción es precisa, de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque los francotiradores estaban en los edificios. Se supo, se sabe, que los francotiradores eran miembros del Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor Presidencial, dirigido por un poblano de apellido Oropesa, solo recibía órdenes del presidente de la República. Entre los documentos que circularon después hay un memorándum firmado por el secretario de la Defensa, dirigido a sus colaboradores, advirtiéndoles que no debían abrir fuego hasta que hubiera 5 caídos, si eso sucedía. Y en este caso, como cayó un general, pues de inmediato abrieron fuego. Y ese fue el fuego cruzado. Militares del Estado Mayor Presidencial tirando desde arriba y los soldados tirando de abajo y nosotros en medio de la plaza. Yo alcancé a salir gateando, me tocó oír el zumbido de las balas. No puedo dar mucha cuenta de lo que sucedió el 2 de octubre, pero aquí tenemos en la contraportada del libro un texto que nos puede ayudar. El proyeccionista de la Secretaría de Gobernación ya tenía colocados los 2 primeros roles de la película que iba a supervisar. Pero minutos antes de las 8 llegó un empleado con 5 latas de películas en los brazos. El señor secretario bajaría a verlas. El secretario de Seguridad. Me quedé en la cabina de proyección y por las ventanillas vi entrar a la sala, apresurado y con los trajes arrugados que indicaban que no se los había quitado desde el día anterior el secretario y otros funcionarios, así como al cineasta Servando González. El niño echó a andar el proyector y dio principio a la matanza del Tlatelolco con todos sus detalles, desde la famosa luz de bengala hasta una panorámica final de la Plaza de las Tres Culturas, sembrada de seres humanos. Toda la acción estaba tomada desde diferentes ángulos con no menos de 10 cámaras que habían sido entrelazadas en lo alto de los edificios desde la mañana anterior. Qué curioso, ¿no? Este texto es de un exfuncionario de lo que fue Telesistema Mexicano, después Televisa. Reyes de la Masa, se apellidaba. Bueno, el señor secretario sabía de esa acción, fue a ver la proyección. Pues ese señor secretario, cuando ya era presidente, en 1974, recibió en Los Pinos a Henry Kissinger, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y allí le comentó que pues a él lo habían distinguido con la candidatura por haber sido el más joven y porque el trabajo para controlar el comunismo había sido muy efectivo. Yo viví una experiencia con Luis Echeverría
cuando ya era candidato a la presidencia. Soy de la costa de Oaxaca. Allá pasó en su campaña y yo, fuera de todo programa, gracias a la ubicación del camión donde él iba y se detuvo, pues en un bordo frente a la iglesia del pueblo, me paré y le pedí permiso para dirigirle unas palabras. Le recordé una promesa que había hecho en Chetumal, Quintana Roo, respecto a la reforma agraria. Mi tierra es un ejido. Por eso hablé de eso. Pero claro, aderecé ese mensaje con otras cosas. Contestó y entre lo que hoy puedo recordar es que en este país, dijo, somos afortunados por gozar de las libertades que gozamos, que ya quisieran otros, donde estas son confiscadas. Esos países, dicen, tan expresamente admirados por algunos mexicanos. Los comentarios que se leyeron al otro día de los anticomunistas, a mí me pusieron allí como un vocero del comunismo internacional por ese mensajito. Eso fue en 1970. En 1973 sucedió que me fueron a secuestrar a mi oficina cuando yo era funcionario de Trabajos Mexicanos en la Huasteca. De allí viene este recuerdo. Me sacaron de mi oficina, me trajeron a punta de golpes, me llevaron a las oficinas de la Procuraduría General de la República, me torturaron y un policía que estaba allí, jefe de un grupo, paisano a quien yo conocía, me dijo: oye, yo no sé cuáles sean tus delitos, pero por lo pronto sé que te trajeron por tu participación en el movimiento del 68 y por el discurso que pronunciaste ante el licenciado Echeverría. Así fue como empecé yo a atar cabos y se me han aclarado, o se me aclararon algunas dudas, cuando entre los documentos desclasificados por la misma CIA se hablaba de que los expresidentes López Mateos, Díaz Ordaz y Echeverría habían sido colaboradores de la CIA. Colaboradores de la CIA. En aquellos años, el enemigo principal de los Estados Unidos era la Unión Soviética. Y ellos estaban comprometidos a destruir al comunismo. Ese era el enemigo principal. Entonces, el compromiso de la CIA fue, de alguna manera, derivado a través de los presidentes.
Díaz Ordaz, poblano, como su jefe del Estado Mayor Presidencial, una tierra con una gran tradición católica, pues fue muy sensible a eso. Y me llama la atención porque Gustavo Díaz Ordaz, hasta en el nombre traía lo católico. Era Manuel Gustavo del Sagrado Corazón de Jesús Díaz Ordaz Bolaños. Entonces, ¿por qué este recuento? A partir de López Portillo ya empezó a cumplirse la predicción de Robert Lansing, un exsecretario de Estado de los Estados Unidos, de que ya no era necesario gastar en balas para someter a México. Era demasiado fácil hacerlo con solo controlar a una persona, el presidente de la República. Lo conveniente era abrir las universidades a todos los jóvenes inteligentes interesados en el modo de vida norteamericano. López Portillo empezó a ocupar a esos egresados. Miguel de la Madrid fue el primero que estudió allá en Estados Unidos. Después, pues ya saben ustedes que los demás han estudiado allá. Pero llega López Obrador, que incluso expresó ciertas dudas respecto a esos profesionistas formados allá. Llega Claudia Sheinbaum, que supongo también tiene esas dudas. Entonces, los estadounidenses deben estar intrigados si ahora ya no hay sumisión, si ahora ya no hay esa voluntad de entregarles a través de nuestras mismas legislaciones, a través de reformas a la Constitución, las prebendas que ellos han estado acostumbrados a obtener. Consecuentemente, yo pienso que debemos estar alertas, muy alertas. ¿Por qué? Porque las compañías estadounidenses tienen interés en nuestros recursos naturales. Y en ese país vecino, lo que le interesa a las compañías, le interesa a su gobierno. Muchas gracias. Si gustan, para ir cerrando, hacemos una pequeña ronda de preguntas o comentarios sobre la exposición del maestro. ¿Sí? Al menos unas 2 preguntitas, si es que las hay. O alguna situación de, no sé, consulta, quizás, o una lectura ajena. Esto es porque a lo mejor alguno o alguna de los que están aquí presentes, a lo mejor vivió también alguna situación durante esa época. Sí, adelante. Sí. Bueno, yo en esa época no me tocó tanto vivir el movimiento. Estaba yo en la secundaria y vivía como a unas 4 o 5 calles de la penitenciaría, que era donde estaban los presos políticos. Lecumberri. Ajá. Entonces, enfrente de la penitenciaría o de Lecumberri había un jardín y ahí, como para custodiar, para que no fueran a liberar a los presos políticos, había tanques. Con tanques estaban cuidando que los estudiantes o no sé quién fuera a
pasaba por Prepa 1. Entonces me tocaba, se me iba el camión y entonces los estudiantes trabajaban los camiones y que no era cuento y días rápidos. Entonces no lo vi así como tal, como estudiante, porque estaba yo en la secundaria, pero sí de alguna manera esas situaciones, entonces sí, eso se me quedó muy grabado. Y además, pues, mi hermana ya después, mucho tiempo después, vivió en Tlatelolco, y un día que iba a haber como una especie como de aniversario o algo, por lo del 68, ella vivía en el edificio Chihuahua. Ay, Dios. Entonces le dieron boletos para que se fueran al cine y no estuvieran ahí a la hora del o sea, de alguna manera es como que andaba yo en parte de esa parte, bueno, de todo lo que sucedió, parte me tocó ver así como que cositas, pero sí fue una cosa muy El edificio Chihuahua fue el que en el paseo del primer piso sirvió para que los oradores dirigieran el mitin. Entonces, contra ellos hubo balas y una represión terrible. Un tema de nuestro pliego petitorio era libertad a los presos políticos. Bueno, los presos políticos eran gente de izquierda, gente que se había manifestado siempre contra la política gubernamental. Y los principales eran Valentín Campa, Demetrio Vallejo, Otón Salazar, Demetrio Vallejo ferrocarrilero, Valentín obrero, Otón Salazar maestro. Pero tenían en común que eran militantes del Partido Comunista, que ni siquiera tenía registro en aquel entonces. Entonces, imagínense un anticomunista cómo iba a aceptar un pliego petitorio que tenía ese lugarzote. Claro. No sé, ¿alguien más? ¿Usted aquí? No sé si quiere comentar algo o abonar a la experiencia. ¿Qué opinión le merece en aquel contexto que usted vivió plenamente los estudiantes, los personales? Fue preocupa, tenemos gran cantidad de movilizaciones en el mundo. Está la prueba reciente de dos escuelas cerradas frente a la UNAM, así es. Pero con una gran preocupación vemos que las autoridades no quieren entender o comprender cuáles son las consecuencias del movimiento, se hacen de la vista gorda, o están atendiendo intereses como desarrollo de su profesión, intereses en este caso, imperiales, de extrema derecha, que ya no solamente Estados Unidos, sino aquí países hemos saqueado por España y otros más países, Francia. ¿Qué opinión me merece ahorita el contexto que estamos viviendo? Me preocupa completamente que se aprecia una cerrazón por parte de las autoridades. La misma presidenta se ha hecho logros antes de ganarlo. Pues no, a las instituciones de Palestina, pues no quiere romper relaciones con Palestina. Sabemos que en el fondo que hay ciertas relaciones muy directas con él. Todo el mundo sentimos que se hace de la vista gorda. Yo creo que no merece el contexto a que sí. Hay un libro de Pablo Gómez donde da un dato interesante. En 1968 hubo movilización juvenil, estudiantil principalmente, en 66 países. Han oído del Mayo francés, han oído ustedes de otros movimientos que suceden
sucedieron en 1968. Entonces, generacionalmente, están llegando oleadas de reclamos, de inconformidad, porque las organizaciones políticas, sociales, económicas, ya no responden a lo que respondieron en el pasado. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Estamos hablando de una cuarta transformación. Hay que entender que la tercera fue la Revolución Mexicana, la segunda la Revolución de Ayutla, de 1854, la primera la de 1810. Pues no puede ser, hay una gran diferencia. Bueno, qué bueno que le llaman transformación, no faltó quien le llamara revolución, no, revolución. Pero bueno, vamos a apoyar a los pobres. Y se están dando las becas, se están dando las pensiones. Qué bueno. Pero ¿hasta dónde va a ser posible seguir atendiendo a los necesitados de becas y pensiones? Después de todos los recursos que se logren captar a través de la moralización de las aduanas, lo que se podría esperar es que hubiera una posibilidad de recaudar más vía impuestos. Hasta ahora no se usa esa opción, ni se menciona, pero ese es un conflicto que próximamente se tendrá que enfrentar. Buena parte de la población está satisfecha por recibir ese apoyo económico, pero hay una parte de la población que por mero egoísmo no está de acuerdo con esos programas. No se le ha afectado en nada el ingreso a los grandes empresarios. No se ha terminado de cobrarle el impuesto a los empresarios morosos. Se ha sido muy respetuoso con ellos. Y aún así, no aceptan al gobierno. Es prejuicio nada más, porque quisiera un orden que los beneficie completamente. ¿Qué se ve allí? Se ve una contradicción que yo creo se repite en muchos países del mundo. Y esa contradicción pues, no se resuelve nada más con buenos deseos. Necesita cambios legales, cambios en la organización, cambios en las mentalidades, para que haya respuestas que satisfagan a esa inquietud juvenil que ahorita parece confusa, pero que no va a parar de manera natural con oír solo buenos mensajes de buena voluntad.
Es lo que yo pienso. Bueno, pues concluimos lo que es el café comunitario del día de hoy, agradeciéndole al profe Rafael. Si no me apoyan, por favor, con un aplauso por su exposición. Y pues también